Civil de la Nación, UPCN más conocido, es uno de los dos gremios principales de trabajadores estatales, en este caso la filial Entre Ríos. Está acusado de corrupción, ya había sido acusado en algún momento previo, ya había tenido intentos también de confesar, sobre todo porque le preocupa mucho la familia. Acá no es un tema de que de golpe se volvió una persona honesta y sincera y quiere contar lo que robó, sino que le preocupa que su familia, su mujer y sus hijos también tengan problemas judiciales, y para alivianar esa situación termina confesando que robó y entonces va a tener que devolver en propiedades y en dinero en efectivo parte de lo que se robó. Ese momento en donde dice sí soy ladrón, al juez lo tenemos de esta manera, mira. ¿Usted reconoce que los hechos que le imputaron existieron? Sí, señor juez. ¿Usted reconoce ser el autor de esos hechos que se le imputaron? Sí, señor juez. ¿Usted está de acuerdo con la calificación legal que las partes arribaron? Sí, señor juez. Bien. Y, por último, ¿usted está de acuerdo con el monto de la pena y la modalidad de la pena que han pactado? Sí, señor juez. Bueno, a ver, sí, señor, soy un ladrón, le dijo con todas esas respuestas, ¿no? Está nuestro colega Daniel Enz, obviamente a quien vamos a saludar allí en Entre Ríos. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, impactante, Daniel, alguien que reconozca que durante 20 años robó o no robó o le robó a todos y sobre todo a los entrerrianos, y ahora diga, la quiero devolver y estoy de acuerdo con todo lo que se dice de mí, ¿no? Es un momento clave lo que va a pasar hoy a las 12:30, en que el juez Elvio Garzón tendrá que decidir si acepta o no el juicio abreviado que pactaron fiscales y algunos de los abogados, ¿no? O sea, Allende nosotros lo venimos denunciando desde 1991. Le dedicamos con la revista Análisis algo así como entre 15 y 16 tapas. De hecho, la investigación judicial en marzo del 2012 arranca por una nota de tapa que trabajamos con el colega Jorge Riani. De hecho, fui el primero que declaré y llevé 2 cajas de documentación para avalar lo que se denunciaba. Y digamos, es un paso adelante. Acotemos que si bien a Allende se le encuentra que no pudo justificar $1.200.000, Allende tiene un patrimonio que es cercano a los $50 millones. O sea, no sé si tomamos conciencia. Un hombre que fue únicamente legislador y desde 1990 es secretario general de UPCN Entre Ríos. Ahí estamos Pero viendo... estamos hablando de Claro. Daniel, mientras eso estás eso es hablando... parte de o sea, él va a entregar lo de la residencia en calle Castelli, en pleno Parque Urquiza, una casa de 4 pisos que se hizo hacer con su actual mujer, que es arquitecta, valuada en esos $720.000. Acá estamos viendo. Después entrega. ¿Sabes, Daniel, que mientras vos estás hablando, estamos repasando volviendo. los datos y las imágenes, ¿no? Que son impactantes. Sí. Es que, Daniel, yo te iba a preguntar Claro, precisamente el tema del monto. 1,2 millones de dólares. Cualquiera que más o menos maneja cifras del mercado inmobiliario, ni hablar. Probablemente ese departamento que estábamos mostrando al comienzo, ese solo debe valer $1 millón. Entonces, la pregunta es, ¿tiene mucho más en principio en función de lo que vos estás contando? ¿Qué pasa con los otros 48,8 millones de manera, digamos, no literal, digo, que él debería tener y que él no reconoce o que la justicia al menos no le identificó como robados? Claro, lo que pasa es que en estos 9 años de investigación, Allende pudo justificar, entre comillas, todo el resto, menos ese $1.200.000. ¿Y cómo lo pudo justificar? Puso como que él recibió una herencia importante de su padre. Su padre, Fernando, si quizás se acuerde, su padre era Ángel Allende. Pasó a ser... ¿Se acuerdan cuando el almirante Emilio Eduardo Macera, el almirante genocida, creó aquel Partido para la Democracia Social en 1983? Que tuvo un cortito tiempo, digamos. Bueno, el padre de Allende era el delegado de él aquí en Entre Ríos. Y después... un personaje muy polémico también, Daniel, ¿no? Claro.
Y como eso no funcionó, el padre de Allende pasó a ser el principal o uno de los principales asesores del entonces diputado Herminio Iglesias, ¿no? Ahora, Y después dice que él recibió herencia de la familia de su exmujer, y a eso le agregó, y eso fue bastante importante por el dibujo, que la mayoría de sus ingresos en los últimos años, o en buena parte de los 20 años últimos, él recibía préstamos o autopréstamos de UPCN. Con eso justificó, digamos, esos 48 millones de algo de dólares, ¿no? ahora Daniel, Mucha ¿cómo andás? Gabriel Sibla te saluda. Hay algo muy interesante que vos también contás, y es que no es la primera vez que afronta causas judiciales o que estuvo a punto de confesar como arrepentido, digamos, de aceptar un juicio abreviado, y que incluso contás que el ex gobernador Urribarri también le planteó algo como que estaba loco, cómo iba a hacer algo así, que iba a generar un precedente muy importante. Sí, ¿Esto es así? Claro. Bueno, nosotros, o sea, la causa por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública se inicia en marzo del 2012, después de la nota la nota de tapa de la revista. Nosotros intentamos, insisto, durante los últimos 25 años que se inician causas contra Allende, porque veíamos y además íbamos mostrando el patrimonio, cómo le iba creciendo, ¿no? Ese es Lo de Uribarri, claro, Uribarri le dice eso por el precedente que genera y porque además Uribarri tiene una causa por enriquecimiento ilícito de un total de 11 causas por corrupción, y son varios, o sea, sus familiares que tienen causas también por delitos de corrupción, sus exfuncionarios y algunos exlegisladores. Muchos de esos tienen causas por delitos de por enriquecimiento ilícito, que saben muy bien que la justicia con esto de Allende le está diciendo, bueno, de acá para adelante vamos, o sea, Claro, que es van clave a este tener punto, que entregar. Daniel, porque no estás hablando de una oveja descarriada que cometió delitos de corrupción. Estás hablando del primero de los casos donde lo van a enjuiciar y él va a reconocer, y donde todo el resto de la política entrerriana tiene que empezar a mirarse y decir quién tiene las cosas limpias, ¿no? Exactamente. Bueno, vos sabés que no es el primer caso. A raíz también de denuncias nuestras con la revista, en el 2003 fue condenado el entonces presidente del bloque de senadores del PJ, el senador Mario Alberto Yedro, en la segunda gestión de Busti, al que le expropiaron un campo de 3.000 hectáreas, valuado en 6 millones de dólares, que hoy se transformó está transformado por el Estado en un emprendimiento productivo. Y hace 2 años, también por nota de la revista, fue condenado el entonces director de Obras Sanitarias de la provincia, Hugo Riguelato, al que le expropiaron 2 casas, una de ellas muy importante, también después de reconocer de que había cometido delitos de corrupción, digamos, ¿no? Daniel, ¿cómo te va? José Costa te saluda, buen día. Uno de los denunciantes cuenta también que fue amenazado. Vos, por todas estas investigaciones que llevas ya 30 años investigándolo, ¿tuviste amenazas vos, tu familia? Porque muchas veces, sobre todo en provincias del interior, pasa mucho esto, hay mucho apriete. ¿Fuiste apretado alguna vez para no investigar? Sí, por Allende sí, por la gente de Allende sí. A nosotros nos vino a apretar una patota de PCN Santa Fe, enviada por Allende. Allende ha dicho por los diferentes medios barbaridades de nosotros. Nos dedicó una conferencia de prensa completa en el propio recinto de la Cámara de Diputados. Digamos, lo hemos padecido a Allende porque siempre ha sido un tipo muy violento, digamos, ¿no? ¿Y qué sentís ahora llegando a violento. este punto de la investigación? ¿Cómo lo sentís vos después de toda esta lucha? Porque si no fuese en parte por el trabajo que hicieron ustedes, no estaríamos llegando acá. ¿Cómo lo sentís vos en lo personal a esto? ¿A la situación de Allende? Sí, de llegar a esto, de que finalmente todo lo que vos declararse dijiste, culpable, al claro, menos. de todo lo que vos dijiste tenías razón. En una justicia como la nuestra. Para nosotros, digamos, es un reconocimiento a la tarea coherente que hemos tenido en este tiempo, digamos, Sí. porque cuando nosotros lo denunciábamos a Allende, todos miraban para otro lado, y recién cuando apareció esta instancia del juicio abreviado, que en realidad Allende llega a esa instancia por la presión familiar. O sea, Claro. si la mujer y si los hijos no le hubieran dicho, papá, esto no, Allende nunca hubiese aceptado esta situación. Claro. ¿Pero vos Nunca estás lo hubiese conforme aceptado. con el juicio abreviado o hubieses preferido un juicio oral y público y una condena
con prisión también para Allende. Yo hubiese preferido, obviamente, un juicio y condena mayor. Todos aspiramos a eso, digamos, ¿no? Porque Allende es uno de los principales emblemas de la corrupción en Entre Ríos en los últimos 30 años. Claro. Junto con Uribarri, pero ha sido el emblema porque él además es como que nunca le importó nada, digamos. Él atravesaba en todos los gobiernos, hacía pactos con todos los gobernadores, incluso cuando el justicialismo se abre totalmente de Sergio Montiel, Allende pacta con él, digamos, o sea, con el hombre del radicalismo, digamos, ¿no? Y él seguía adelante y siempre se mostró, digamos, él pero Daniel, hay una cosa que está clarísima. Si este tipo robó durante 20 años, es porque tuvo cómplices... 30 años. En la Peor, política. si robó durante 30 años, es porque tuvo cómplices para robar durante 30 años. En esos 30 años pasaron de todos los colores, con lo cual tiene cómplices en todos lados. Ahí se entiende la preocupación de Uribarri para que no se arrepienta. Dice, no, si se arrepiente caemos todos. Claro, afanó durante 30 años. Muchachos, ¿quiénes son los cómplices durante 30 años en la política entrerriana para que este tipo haya podido robar todo lo que robó? Peor aún todavía. Se reconoce, están los que miraron, se reconoce están los que miraron para ladrón. otro lado y están los que se dedicaron a robar también. Exactamente. Esos son los otros, digamos. Se reconoce ladrón. Hoy por hoy, Fernando, hoy por hoy en la justicia entrerriana hay más de 100 causas por delito de corrupción. Bueno, más de 100. Me pregunto para generar quizás el debate, si es correcto este juicio abreviado y este tipo de juicios abreviados, como contaba antes también Ricardo Jaime, por ejemplo, lo tuvo a nivel nacional un juicio abreviado y confesó haber pagado coimas. Si es válido, si se queda solamente en eso, o la justicia debería poder la sentencia, a la una. No, pero si podría reclamarle también, ok, te acepto que no vayas preso, porque estás confesando, pero tenés que dar información también de, por ejemplo, quién te dio la plata, no, pero quién te pagó las coimas. Eso es otra cosa. Eso es ley del arrepentimiento. Por eso, por eso digo, si no debería haber una combinación para que no quede solamente en el caso aislado de, en este caso, Allende, sino que Allende, para conseguir esto, que su familia no vaya preso, tenga que contar más. Pero además Daniel, no solo eso... Daniel, ¿sabés lo que pasa acá? Me parece que también queda expuesto con esto. Vos recién decías que hiciste la primera etapa en la revista en 2012. Son muy lentos. No, la primera etapa no. Le hemos dedicado como 15 etapas, desde 1990 para acá. Bueno, la causa empezó en esa época. Lo que queda 2012. demostrado acá es lo lento que son los procesos por corrupción en la Argentina. Sí. Tardaron y casi 30 años. Fundamentalmente enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito acá en Entre Ríos siempre ha demorado entre 6, 8 o 10 años. Digamos, y siguió enriqueciéndose mientras tanto, obviamente. Claro. Ahora, Daniel, tiene y nunca hubo una condena tan alta como esta, que ese es el otro detalle, digamos, ¿no? Pero no es alta la condena. Eso también bueno, un poco me no llama es la alta, atención. obviamente, yo coincido con vos. O sea, Daniel, a todos los periodistas, a todo el público, digamos, toda la gente que está viendo, le llama la atención ver un sindicalista diciendo sí, yo robé, sí, yo cometí, digamos, acto de corrupción o lo que fuera, con las palabras que él las haya dicho. Pero vos decías, solo a vuelo de pájaro ustedes les contaron 50 millones de dólares. Acá hay eso está en la tasación oficial. Bueno, o la tasación oficial. Y él está entregando 1,2, o sea, vende un departamento, ya sea, y la gente dice, ay, ¿cómo va a valer un departamento $1 millón? Muchos de esos departamentos que estamos mostrando en imágenes valen $1 millón. Esa casa ni hablar. Esa es su casa quinta. Bueno, vende su casa quinta, supongamos, se queda en su casa con su familia, ya está grande. ¿Cuántos años tiene Allende? Y 60, bueno, 62. se da por jubilado a los 62 años, se queda con $48 millones blanqueados, porque además todo esto debe haber un montón de dinero que todavía quedó por afuera de la mirada, de la vista de la justicia. Bueno, la justicia, fíjate vos, la justicia nunca llegó a lo que nosotros denunciamos, que tenía una empresa en Montevideo. Y las nunca cuentas llegó, en negro digamos, que debe tener. ¿A qué tenía en Uruguay, por ejemplo? Claro, entonces digo, y entonces él dice, bueno, sigo con una vida próspera de jubilado, pierde poder, eso es cierto, que eso le cuesta y mucho, les duele muchísimo a todos estos personajes perder poder, pero al final del día el castigo no es tan grande. Pero por eso, yo lo que digo es, yo no quiero dejar de sorprenderme con lo que vimos, pero quiero seguir planteándonos, como dice Gabriel, para adelante, cómo sigue esta historia. Ahora vamos a repasar. A mí me impacta ver un tipo
que dice robé durante 20 años con la desfachatez que se lo dice al juez, como dice Flor también, sabiendo que no importa, total tiene 50 millones más. La pregunta es, primero, Daniel, compartamos de vuelta esto. Porque además la sospecha es que ahora hay un sindicalista que está reconociendo que robó con prácticas que todos sospechamos que la hacen todos los sindicalistas. Este es el tema, ¿no? Porque ahora vos vas a ver un sindicalista que le reconoce al juez que robó, pero ¿cuántos sindicalistas hacen lo mismo que hace Allende? Que no tienen causa o que tienen causa pero está demorada y que no reconocen nada. Ahora lo vas a ver, Allende diciéndole al juez, señor, míreme la cara, soy un ladrón. Pero no importa, se queda tranquilo. Y después, Daniel, contanos si este tipo puede caminar tranquilo por la calle, porque tendrá los 50 millones, pero ¿puede caminar por la calle? O sea, tiene que borrar e irse a vivir a otro lado, o tiene que convivir con los cómplices, nada más. Mirá, esto le decía al juez Allende, que le dijo, soy ladrón, mirá. ¿Usted reconoce que los hechos que le imputaron existieron? Sí, señor juez. ¿Usted reconoce ser el autor de esos hechos que se le imputaron? Sí, señor juez. ¿Usted está de acuerdo con la calificación legal que las partes arribaron? Sí, señor juez. Bien. Y, por último, ¿usted está de acuerdo con el monto de la pena y la modalidad de la pena que han pactado? Sí, señor juez. Bueno, tremendo, ¿eh? Es tremendo escuchar a que le dice al juez, sí, robé durante 20 años. Yo también estoy de acuerdo con el monto de la pena. Lo que decía Gabriel, no sé si vos también coincidís, Daniel, el tema de que vaya o no preso es lo que lo lleva a él a hacer esta confesión. Y el sistema se lo permite. El sistema legal argentino permite que personajes corruptos como estos confiesen de esta forma, les importe poco el hecho de pasar vergüenza, pues no tienen vergüenza cuando roban, y no van a la cárcel. La pena es exigua, pero se lo permite el sistema penal. ¿Qué es lo que también se va a conocer a la una del mediodía? Sin duda. Allende no va preso, acotemos es por el Zócalo, digo, no va preso, sino que la condena establece 2 años y 8 meses de prisión condicional, 3 millones de pesos de multa, más la entrega de los 3 bienes y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La pregunta que les está faltando a ustedes es, ¿qué hizo UPCN en toda esta historia? Nada. Lo cubrió. Nada. Lo cubrió. Nada. Y es uno de los principales gremios de la provincia. Claro. ¿Qué hicieron los afiliados? Nada. Siempre lo fueron y lo votaron a Allende. Y te iba a preguntar a nivel nacional votando. También, Daniel. O sea, Allende es secretario general actualmente. Claro. Pero ¿sabés por Y qué? a Porque nivel arreglan nacional- con- ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés cuál es el sistema, Daniel? Arreglan con todos los delegados. El secretario general compra a todos los delegados y los delegados son los que lo votan. Exactamente. Los delegados son tan corruptos como él. Y la comisión directiva está todo en función de Allende. Me preguntaba Fernando lo de si puede andar por la calle Allende. Allende puede andar por la calle porque acá nadie le dice nada. Eso es el otro tema vergonzoso. Y Allende, desde la anterior gestión de Bordet, Se cortó. Pues, Ay, con la sí. comunicación. Ya lo vamos a tratar. No, ahí está, a ver. que Allende decía, como siempre, nunca ha dejado de encabezar las marchas de protestas hasta la Casa de Gobierno reclamando por los trabajadores, cuando él se ha cagado en los trabajadores toda la vida. Claro. Valga la apreciación, pero digamos, es así. Se entendió. Allende le ha hecho pito catalán. Y Daniel, ¿tiene vínculos UPCN Entre Ríos con UPCN Nacional? Por supuesto. Allende es uno de los hombres preferidos de Rodríguez. El Centauro. Por supuesto. Daniel, De hecho, Allende se va a vivir a Buenos Aires ahora. Eso es lo que está... Se va a venir a proyectando, disfrutar la plata irse a vivir a robada Buenos acá. Aires. Está bien. al departamento en Puerto Madero, el departamentito en Puerto Madero, Claro. chiquito. Daniel, en el tema la política local, ¿alguien no habla más allá de esta ministra de Salud, que es una de las denunciantes? ¿Alguien más habla o todos hasta cierto punto están salpicados más allá del color político por esto? Nadie del oficialismo, nadie ha dicho esta boca es mía. Nadie habla de Allende. Porque le tienen miedo. Le tienen miedo. Ese es el punto. No, le tienen miedo porque puede mandar preso a todos los cómplices. Exactamente. Obviamente, yo insisto con esto, si él
le está diciendo al juez, sí, señor, robé durante 30 años, también está diciendo, sí, señor, tuve cómplices en todos los partidos y en todos los momentos de los últimos 30 años de la Argentina. Y dentro del Con lo cual sindicato. caen todos. Pero la justicia le está dando un juicio abreviado, y en esto insisto en este punto, es cierto, en todo caso habría que cambiar la legislación, pero le están dando el acuerdo de este juicio abreviado sin tener la obligación de dar ningún tipo de prueba y nada. Si después vienen y le dicen, usted tuvo vínculos con Urribarri en su momento, él puede mentir, puede decir que no está obligado a decir nada, total, él ya está salvado. Pero entonces esto parece más un juicio para, digamos, para los medios, un juicio mediático que un juicio en donde realmente se pene a la persona. ¿Y qué pasa si después de esto se le llegan a abrir otras causas a Allende? Y en ese caso sí. Claro. Pero Bueno, está diciendo que hace 30 años que venís intentando que se abran causas y se abrió una por enriquecimiento ilícito porque no pudo confirmar $1 millón de 50 millones. Ahora, qué buenos contadores tiene Allende, ¿no? Porque tenés que justificar 48 millones de dólares. A veces uno no puede ni terminar de justificar el monotributo, ¿no? Que la FIP ya le manda las intimaciones de que se pasó 10.000 pesos del monotributo. En este caso, a mí no me deja de sorprender. A veces parece la justicia tonta, ¿no? Porque 50 millones de dólares, te ofrecen 1.2, decir públicamente soy corrupto, que en el fondo, como vos decís, Daniel, no les importa en nada porque saben que pueden caminar por la calle tranquilos igual, saben que van a vivir muy bien igual. Lo único que para mí por ahí les duele es que pierden un poco de poder, nada más. Después de eso, nada más. No, de hecho, o sea, uno ve que así es el ocaso de Allende, digamos, ¿no? O sea, yo creo que ya casi nadie le atiende el teléfono. O sea, nadie habla mal de él, pero nadie le atiende el teléfono, me parece, digamos, ¿no? Está bien, pero ahí hay algo superador, que lo planteaba Gabriel, que es Andrés Rodríguez, el jefe de UPCN a nivel nacional. Tiene una de las principales espadas por debajo de él que reconoce haber robado durante 30 años. ¿Cuánto hace que está Andrés Rodríguez en UPCN? Más o menos, ¿no? Sí, también. Más o menos. Hace un montón de tiempo. Entonces, Andrés Rodríguez, te robaron en la cara. No robaron en la cara. Hubo una de las espadas principales de Andrés Rodríguez que le robó en la cara. ¿Y va a decir algo Andrés Rodríguez? ¿Va a condenar la situación? ¿Va a decir, uy, tuve un corrupto, la verdad es que qué mal? ¿Va a decir algo o no dijo nada todavía? No dijo nada, y insisto, o sea, tengo entendido que Allende se va a trabajar con Andrés Rodríguez a Buenos Aires. Mirá que Lo apaña. le va a dar laburo. Lo pone abajo del ala. Así que lo dejo en sus manos, muchachos. ¿Sabes qué pasa? Que el nombre de Allende, con toda esta descripción, saquemos la foto de Allende, pongamos las casas, pongamos tu relato de un sindicalista que de repente la justicia le encontró 50 millones de dólares, de los cuales no pudo justificar uno, y empecé a cambiar nombres. Te digo, Bueno, puede ir cualquier nombre en lugar de Allende y en todos ese relato cuaja perfecto. Y sin embargo están todos también caminando por la calle, por Puerto Madero, tocando la puerta de la Casa Rosada. Recuerdo el caso Balcedo, a mí me tocó estar en Uruguay, ir a la mansión que tiene literalmente una montaña. Balcedo estaba haciendo su arresto domiciliario. Y uno cuando llega a esos lugares te impacta lo impresionante de la ostentación. Él era igual la ostentación que había allá en Entre Ríos de este sindicalista, hacía esta ostentación. La casa esta que vos nos contás de 4 pisos, ¿cómo era? Era una cosa... Es el tipo más ostentoso de la política entrerriana. O sea, él tiene creo que tiene algo así, entre 10 y 15 autos antiguos. Y él participa de esos encuentros donde se exhiben los autos. Las 1000 millas, las carreras, sí. Claro. Va con un atuendo, o sea, va con un casco antiguo. O en la fiesta de disfraces, que es muy importante acá, Allende siempre era invitado VIP y se mostraba con el disfraz, qué sé yo, Ahí vamos a recuperar, seguramente. Lo vi, fue con un disfraz de pirata. Un disfraz de pirata, está perfecta, claro. Es que ellos está no se bien. perciben piratas. En realidad es el traje que se tendría que poner todos los días. Estaba intervenido por un señor Saz de la Rechea de Santa Fe. Y él y su grupo fueron y lo desplazaron, digamos. Lo desplazaron y se quedaron con el gremio y no lo largaron más. O sea, vos sabés no que lo uno largaron permite más, sospechar lo siguiente, ¿no? Yo construyo esta teoría, no sé si la van a compartir mis compañeros o no, o vos, Daniel,
pero la verdad es que si vos tenés en cuenta, porque hay una cosa que es cierta, los trabajadores del gremio lo votaban sistemáticamente. Digo, es como pasan con todos los gremios, ¿no? Donde hay lista única, pero la ratifican, van y la ratifican. Con Moyano lo decimos permanentemente esto, Moyano gana estrepitosamente todas las elecciones. ¿Por qué? Porque le consigue buenos acuerdos a los trabajadores. Ahora, UPCN es del gremio de estatales, que no es el único gremio de estatales, el que siempre tiene o es proclive a los acuerdos con el oficialismo, ¿no? Es el más oficialista de todos, sea el radicalismo, sea el PRO, sea el peronismo, sea el kirchnerismo, siempre UPCN tranza y cierra los acuerdos. Mi teoría es la siguiente: ¿no será que los funcionarios le dan buenos acuerdos a los sindicalistas porque los funcionarios necesitan que siga estando el mismo Geronte como secretario general porque ya tienen el negocio atado? Entonces, démosle un buen acuerdo, que este nos trae buenos negocios y que siga. ¿No habrá pasado eso durante todos estos años con Allende y estará pasando con todos? No sé si eso de aceptar buenos negocios, digamos, nosotros no nos hemos encontrado con eso, pero insisto, a Allende siempre le tuvieron miedo. O sea, todos los gobernantes, los ministros, siempre le tuvieron miedo. Pero y Daniel, ¿pero por qué? Vos tenés miedo de alguien cuando tenés la cola sucia. Si no, no tenés miedo. Es un tipo violento, por empezar. Es un tipo violento, es un pesado sindical, digamos. Apretador, digamos. Y no se bancaban el apriete de Allende, digamos. O sea, Allende hacía esto, ¿no? De un día para el otro decía, bueno, les voy a poner una cocina en la puerta de la Casa de Gobierno de 20 días. Sí. Y lo hacía. Claro. O sea, con los de ATE por ahí podían hablar, digamos, o sea, ATE ha sido más distante con los gobiernos, pero podían hablar racionalmente. Allende no, Allende hacía cosas que no hacían los otros. También hay muchos afiliados Y era legislador, porque a la vez era legislador del judicialismo. O sea, ¿entiendes? O sea, claro. Y estaba Daniel, de los dos lados de la mesa. Digamos. pero hay hipótesis, pruebas, información respecto a cómo se robaba la plata Allende, digamos, quién se la daba, a través, ¿cuál era el mecanismo para engrosar su patrimonio? No, esas pruebas no sé, a esas pruebas no se llegaron. Nosotros y ahí te van a salir los hemos cómplices. denunciado de que entendíamos de que había muchas coimas, digamos, que llegaban a Allende, obviamente, de diferentes acuerdos que se hacían. Esto pasó durante los 30 años, con diferentes acuerdos legislativos que se iban haciendo. Allende, acá hay una causa abierta de contratos legislativos truchos que se desarrollaron entre 2008 y 2018, donde se desviaron de la legislatura entrerriana 50 millones de dólares. Allende era uno de los tipos más beneficiados de los contratos en la legislatura. O sea, era un tipo que si un diputado tenía 10, Allende tenía 100 contratos. Claro. Y eso, obviamente, todo dibujado, digamos. O sea, está comprobado en la causa que, por ejemplo, aquel que cobraba 50.000 pesos de sueldo, le daban 5.000 y 45.000 se quedaba otro. Y después me imagino que como buen sindicalista, con el manejo de la obra social también y los contratos que puede hacer a través de la obra social, ¿no? Exactamente. Sí, también generalmente a veces, y te iba a preguntar si Allende tiene empresas de seguros, porque generalmente también hay triangulaciones con empresas y los aportes obligatorios sindicales, sobre todo con las empresas de seguros. Si uno mira a los sindicalistas con las empresas de seguros, ahí siempre hay un manejo por demás gris. No, Allende aparecía detrás de algunas farmacias sindicales. Ajá. Ahí estaba parte de su negocio. Claro, ¿sí? Sí, también tenía una fundación, una de las mujeres, ¿no? Que esto es lo que termina salpicando al gobernador actual. ¿Es así? ¿Nos explicás un poquito esto para mostrar esto, cómo fue en cada una de las gestiones, siempre buscando la manera de acomodarse, esto que venimos hablando hace un rato? No te entendí porque se me cortó acá, si me repetís. Por lo que leí, también tenía una fundación, creo que es la segunda esposa, con la cual conseguía... Bueno, pues, claro, a él
Claro, a él en la denuncia, digamos, se le cuestiona el hecho de que él beneficiaba a su propia fundación. O sea, se hizo entregar durante 4 años 30.000 pesos mensuales, estoy hablando de entre el 2008 y el 2011, ¿no? Por eso nosotros lo denunciamos en el marzo del 2012. Y esa plata obviamente era para ellos, o sea, ellos se beneficiaban con la fundación que estaba él de presidente, después la dejó a su actual mujer, la integraba a su hija también, y la manejaba Allende, obviamente, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Daniel, lo que pasa es que vos sabés que yo insisto con esto, porque si no después, mirá, mientras vemos todas las propiedades y demás, ¿no? Yo insisto con esto. Allende es el ejemplo de lo que hace todo el sindicalismo argentino. Yo no quiero decir que entonces todo el sindicalismo argentino robó, pero más o menos, porque si vos ves Allende, las propiedades, los mecanismos y demás, la única diferencia con el resto de los sindicalistas es que él dijo yo robé, y el resto no lo está diciendo. A lo mejor no robaron, digo, obviamente, pero es un calco. Lo vemos en todos los sindicalistas. ¿Cuántas veces vimos la cantidad de propiedades que tienen los sindicalistas que no pueden explicar? Entonces es un calco de todos. ¿Sabés qué? Yo creo que nosotros, nuestra misión, por lo menos, ahora que Allende va a venir a Buenos Aires. A Buenos Aires, extraditado a Buenos Aires, a laburar con Andrés Rodríguez, es, a partir de ahora, y lo estamos llamando a Andrés Rodríguez para hablar, para que dé su opinión, es preguntarle a Andrés Rodríguez qué opina de esto. ¿Qué opina de esto y qué va a hacer? ¿Y cómo le da trabajo a un corrupto que dice que durante 20 años le robó la plata a la gente y a los trabajadores? Yo se lo preguntaría. Andrés Rodríguez no va a querer contestar, no va a atender, pero yo insistiría, hoy o dentro de 10 años algo va a tener que decir. A lo mejor tiene una explicación lógica, no lo sé. Pero Andrés Rodríguez, que es el jefe a nivel nacional de Allende, después de que Allende le dice al juez algo que ahora vamos a repasar de vuelta, sí señor, yo robé durante 30 años, ahora le dice, bueno, y ahora venite a Buenos Aires que yo te voy a dar laburo. Es de locos. Le robaron a él también, porque le robó plata del gremio. Le robó a Andrés Rodríguez. Vamos a tener que dejar en Argentina de llamarlos sindicalistas, ¿no? Porque Son empresarios. También. Son empresarios, no son más sindicalistas en su mayoría, no todos, ¿no? Pero son empresarios y tiene más propiedades que Constantini también, ¿no? En este caso. Sí, son empresarios, esos son empresarios. Son empresarios. Y estaba pensando, vos, Fernando, te había preguntado con respecto a por qué nadie hacía nada. Y decías, bueno, que también mucha gente le tiene miedo, que era muy violento. Acá en redes nos están escribiendo y me dicen, comunicate con Elías Furman, periodista entrerriano, brutalmente atacado por denunciar corrupción. ¿Ese caso también es conocido ahí? No, lo de Furman él es periodista en Santa Elena y ha tenido problemas con el actual intendente, digamos, ¿no? Que fue ex vicegobernador, a quien también condenaron por enriquecimiento ilícito después que nosotros publicamos toda una serie de notas y además demostramos que con papeles en manos de los extractos bancarios de las cuentas de millones de dólares que tenía ese hombre, que insisto, actualmente es intendente por quinta vez en Santa Elena, quinta o sexta vez, no sé, pero tenía cuentas millonarias en el Uruguay a nombre de su madre jubilada, de su ex esposa, mucha plata. Es otro tema. Daniel, yo te voy a despedir, te vamos a despedir, agradeciéndote y felicitándote, porque por lo menos la constancia de la investigación periodística, a la cual siempre no nos tenés acostumbrados desde allá, por lo menos llegó ahora a algo. No a lo que nos conforma a todos, pero Esperemos que así sea a las 12:30. Esperemos que el juez ya dijo que es un ladrón. Sentido. ¿Qué podemos esperar ahora? Bueno, ¿Qué sé yo? vamos a ver si podemos también hablar con el juez. Obviamente también estamos en ese intento. Daniel, te mandamos un abrazo enorme. Daniel Enz. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Podemos verlo antes de pasar al próximo tema, que es un hecho policial impactante también? Pero fíjense, a mí, digo, no tenemos que dejar de sorprendernos. Porque si no, en Argentina estamos anestesiados, nos dan la vacuna del COVID y nos vienen aplicando la vacuna de la anestesia contra la corrupción desde hace años. Miren esto, es un sindicalista que hace 30 años que está al frente de un sindicato, lo votan, sigue estando, que le dice al juez, señor, yo le robé a todos durante 30 años, se lo dice en la cara, miren. ¿Usted reconoce que los hechos que le imputaron existieron? Sí, señor juez. ¿Usted reconoce ser el autor de esos hechos que se le imputaron?
Sí, señor juez. ¿Usted está de acuerdo con la calificación legal que las partes arribaron? Sí, señor juez. Bien. Y por último, ¿usted está de acuerdo con el monto de la pena y la modalidad de la pena que han pactado? Sí, señor juez. Bueno. Bueno, obviamente vamos a seguir el tema, lo estamos llamando, Andrés Rodríguez, esperemos que en algún momento nos atienda, a lo mejor tiene una explicación para todo esto. Bien, ahora vamos a seguir con más información policial. En este caso, ¿con qué tema? Gustavo. Vamos con un urgente en La Nación Más, Florencia, Fernando. Fíjense lo que ocurrió en Tolosa, ahí nomás, en las afueras de La Plata, llegando a La Plata, la última estación antes de La Plata. Calle 520 y 5, 7:30 de la mañana pasada. Miren cómo, allá en el fondo de la imagen, se ve a dos delincuentes que golpean y arrastran a una maestra que iba al jardín de infantes